Buenos días, iglesia. Bendiga. Bueno, una vez habiendo orado el hermano, los invito a que vayamos al texto de Mateo. Venimos trabajando capítulo 27, libro de Mateo, capítulo 27, y la porción que vamos a estudiar en la mañana de hoy es desde el versículo 32 hasta el 44. Mateo 27, versículos 32 hasta el 44. Cuando tengamos listo el texto, los invito a que nos pongamos de pie. Con reverencia vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, tengo el favor de ustedes, me acompañan ahí, por favor, en la lectura del texto, y dice así: al salir, encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creemos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo yo soy hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Tomar asiento. Este pasaje de Mateo también lo encontramos en los libros de Marcos, Lucas y Juan. En Marcos 15, versículo 21 en adelante, en Lucas capítulo 23, versículo 26 en adelante, y en Juan capítulo 19, versículo 17 en adelante. Y en el texto, el título que he dado a la enseñanza en la mañana de hoy es El Rey es crucificado. El Rey es crucificado. Hemos visto cómo Mateo siempre nos muestra a lo largo de todo el libro a Jesús como el Rey. Y hoy estamos llegando a ese punto, es la cúspide, ¿cierto? Que es el momento más importante, es el momento en el cual Jesús murió por nosotros. Ahí estamos llegando. He hecho una pequeña división de este pasaje en dos partes. La primera parte, versículos 32 a 38, Jesús es llevado al monte Calvario y crucificado. Jesús es llevado al monte Calvario y allí es crucificado. Y la segunda parte, Jesús es injuriado estando en la cruz. Jesús es injuriado estando en la cruz. Versículos 39 al 42. Recordemos que venimos estudiando el texto. Vimos cómo hace 8 días el pastor Oscar nos daba detalles de ese sufrimiento, de ese padecimiento de Cristo. Nos mostraron cómo fue llevado al pretorio y allí fue azotado, fue torturado, y ya desde allí, la última porción del versículo 31 decía, y le llevaron para crucificarlo, para crucificarlo.
Esa marcha, ese camino desde el pretorio hasta el lugar donde iba a ser colgado, donde iba a ser levantado en esa cruz, era muy usado por los romanos, porque en ese camino, pues a cada uno de los que era merecedor de esa condena, era la condena más atroz que había y era reservada para los peores criminales. Se les ponía un cartel, les colgaban un cartel en el pecho, o se les ponían en el madero, en el cual se explicaba el porqué de su condena. ¿Sí? Por ladrón, por esto otro. Y eso servía para que los testigos vieran qué era lo que sucedía con aquellos que se oponían principalmente a las reglas establecidas por los romanos. ¿Sí? Entonces era además de que era una tortura y una muerte muy cruel, era un signo de advertencia para aquellos que quisieran o se atrevieran a desafiar de alguna forma el imperio romano. Jesús, como todos los que fueron condenados a morir en una cruz, debía llevar el madero. ¿Cierto? La cruz en total pesaba unos 140 kilos, pero el madero vertical permanecía puesto en el lugar a donde se realizaban las crucifixiones, que aquí en el texto no lo menciona como Gólgota. Pero el travesaño del madero horizontal lo debía cargar cada uno de los condenados. Era un madero que pesaba más o menos entre 35 y 55 kilos. ¿Sí? Usualmente el condenado era desnudado, era atado al madero y era obligado a recorrer este camino. Sabemos de las condiciones que sucedieron con Jesús, la tortura y el estado delicado en el cual quedó, y es por este motivo, posiblemente, que Jesús necesitó ayuda y que por eso contactaron a este hombre que pasaba por allí, a Simón, para que le ayudase a cargar el madero. El asunto es que, ¿recuerdan cuando Jesús, por allá en Mateo 16, 24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Yo creo que las personas que escucharon eso en ese momento no lo tenían tan claro, de una forma tan clara como la tenía Jesús y de una forma tan explícita. Ellos sí sabían lo que era la cruz y sabían que era el castigo supremo, como les digo, para los peores delincuentes de la época. Pero Jesús sí sabía lo que venía. Jesús tenía claramente todo lo que iba a suceder con él. Y cuando él menciona, cada uno tome su cruz y sígame, con toda seguridad él tenía claro este momento que iba a vivir. Ese texto de Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese el alma, o qué recompensará al hombre por su alma. Dejen todo y síganme, crucifiquen el pecado. Síganme. Entonces este es el panorama del cual venimos, ¿cierto? Jesús ya se dirige al lugar hacia el cual va a ser crucificado. Entonces, versículo 32 dice, al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Bueno, Cirene es una antigua ciudad griega, pues, perteneciente en ese entonces a un territorio ya colonizado pues, por el Imperio Romano, es donde actualmente queda Libia, o sea, más o menos unos 1.300 kilómetros de aquel lugar. Era una pues importante colonia. Eh,
sabemos pues, por el texto que dice que sí, que Simón era de Cirene. Es muy posible que a Simón lo hayan obligado, porque esto dicen, lo obligaron a llevar la cruz por su aspecto. Era evidente que era un extranjero, se cree que venía del campo, es más, alguno de los otros evangelios menciona que regresaba del campo. Pero hay algunos estudiosos dicen que él y sus hijos regresaban de laborar como jardineros en un lugar cercano, en uno de los palacios cercanos. Entonces él fue obligado, los romanos inmediatamente lo reconocieron como alguien distinto, como un pagano. Recuerden que pagano para la época es aquel que no cree en un solo Dios, no creía como los judíos, o como los musulmanes, en un Dios. Entonces, por ello lo aprovecharon y lo encomendaron en esta tarea. A este obligaron a que llevase la cruz. Es maravilloso lo que les voy a mencionar a continuación. Miren. Este hombre no conocía, con toda seguridad, no conocía a Jesús. Es muy posible que no hubiese oído hablar de él y no le conociese. Pero por la misericordia de Dios, fue encargado a una tarea muy, muy difícil, que fue llevar el madero en el momento en el que Jesús iba camino a muerte. El Señor se habla de cualquier propósito, de cualquier propósito. Y si Él lo tenía predeterminado, y si Él tenía un propósito con ese hombre o con su familia, ese era el momento en que había de cumplirse. Lo digo porque, mirando textos como Marcos 15:21, en Marcos 15:21 dice, a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, a un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. De Alejandro y de Rufo lo obligaron a llevar la cruz. No solamente el texto de Marcos, sino un texto en Romanos, nos da a entender que es muy posible que estos hijos de Simón hayan sido uno de los primeros cristianos. Romanos 16:13 dice, está escribiendo Pablo y está enviando saludos a todos los santos de Roma. Y entre esos saludos dice, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Hermanos, es impresionante ver cómo Dios en su soberanía, a quien ha querido que le conozca desde antes de la fundación del mundo, lo hace por su divina voluntad. Este Simón y su familia podrían no haber conocido nunca a Jesús. Sin embargo, por la voluntad de Dios, en aquel momento, Simón fue encargado en esa tarea. Y no sabemos si Simón, pero al menos al parecer sus hijos y su esposa conocieron del Señor y le hicieron parte de los primeros cristianos. E hicieron parte de los primeros cristianos. Bueno. Versículo 33 dice, llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Bueno, entonces Gólgota es el nombre en arameo de aquel lugar donde eran crucificados las personas. Quedaba a las afueras, dijo, por favor, busca la imagen. Era el lugar donde se llevaban a cabo las crucifixiones. En latín es Monte Calvario, Calvario. ¿Recuerdan cuántas veces hemos entonado himnos en los cuales mencionamos en la cruz, en el Monte Calvario? ¿Cierto? Entonces, Gólgota, Monte Calvario o lugar de la calavera son sinónimos. Estamos hablando, nos estamos refiriendo al mismo lugar. ¿Sí? Era un sitio que se encontraba en las afueras de las murallas. Voy a mostrarles brevemente. Entonces, si logramos observar acá, miren que en este mapa se logra ver el escenario de los últimos momentos, de las últimas horas de nuestro Señor. ¿Sí? Recuerden que
por allí dice sitio donde se celebró la última cena. Entonces recuerden que allí celebró la última cena, que él salió de allí con sus discípulos y fue ahora Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. Allí fueron a apresarlo. Recuerden que después de que lo apresaron, lo llevaron a la residencia del sumo sacerdote, o sea, a la casa de Caifás. ¿Sí? Recordemos que allí fue interrogado y acusado injustamente. De allí recuerden que fue llevado a Pilato. Ahí se tiene una duda, no se sabe si Pilato, que normalmente no residía en Jerusalén, pero que por esos días, por la Pascua estaba allí, no se sabe si estaba en el palacio de Herodes o en la fortaleza de Antonio. En uno de esos dos lugares fue donde fue llevado Jesús a donde Pilato, ¿cierto? Y donde fue torturado en el pretorio. Y ya desde ese lugar es llevado Jesús al Gólgota. Entonces, el Gólgota, muestra con el mouse ahí arribita. No, ese es el lugar donde fue crucificado el Señor. Lo que vemos en negro son las murallas. Entonces, el lugar quedaba fuera de las murallas. Se cree que la distancia que debió recorrer Jesús o que debían recorrer desde el pretorio hasta el Gólgota era algo cercano a 1 kilómetro. Entonces uno podría pensar que no es una distancia muy grande, pero en realidad con el sufrimiento y el padecimiento después de la tortura sí lo era. Y además caminaba y estaba presente las personas que podían ver el sufrimiento y que podían de alguna manera ver el escarmiento que acontecía ante aquellos que osaban con desafiar al imperio. ¿Sí? Entonces ese fue el lugar. Realmente el Gólgota era un montículo de como unos 5 metros de alto, donde estaban ya predispuestos los maderos verticales para crucificar a los condenados. Lugar de la calavera, por la forma, parecer la forma de las escaleras y el lugar a donde llegaban tenía forma de calavera, entonces por eso le llamaban de esta manera. Bueno, entonces ese fue el lugar al cual fue llevado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 34 dice, después de que el Señor fue llevado a este lugar, allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. En el libro de Marcos dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. ¿Qué era esto de vino mezclado con hiel? Entonces, era una costumbre que tenían en ese momento, tratar de darle algo a los condenados que que les entumeciese un poco los músculos, ¿sí? Que hicieran que pudieran de alguna forma pasar ese trago o evitar algo de sufrimiento, ya sea por el efecto del licor o como un anestésico. Entonces, esto era lo que realmente le ofrecieron. Al Señor le ofrecieron aliviar un poco su pena, un poco su dolor, pero él se negó a beber. ¿Sí? Era costumbre para los crucificados una bebida para entumecer el dolor y la mente, para disminuir su conciencia de la agonía que les esperaba. Pero Jesús rechazó cualquier droga adormecedora. Decidió enfrentar el terror, no solamente físico, hermano, sino espiritual, con todos sus sentidos despiertos. El vino, pues se cree que era del vino que consumían, que tomaban los soldados romanos. Pero también esta parte nos hace pensar acerca de algo que Jesús había dicho en el capítulo anterior, cuando estaba instituyendo la cena. Recuerden que Jesús les digo que no beberé del fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que lo beba con hasta el día que viva con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces está esa connotación, ¿cierto? A mi juicio,
Jesús sabía que en la cruz estaba pagando el precio de sangre por todas nuestras culpas. Y Él no quiso librarse ni en lo más mínimo del sufrimiento que debía pasar por todos nosotros. Pero también vemos cómo se cumplen todas las profecías, ¿cierto? Y Él, conocedor de la palabra, y Él, que es Dios, y Dios no miente, dijo que no iba a beber más. Es más, en otro de los textos, en Marcos, por ejemplo, dice que él no lo tomó, que le ofrecieron y no lo tomó. Aquí dicen que probó, pero no bebió. ¿Cierto? Entonces, él había dicho que no iba a beber más del fruto de la vida. Se cumple esa profecía. Pero en esa profecía hay algo muy bonito. Esa promesa que dice que no lo beberé hasta el día en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Entonces hay una promesa de que con el Padre beberemos de ese vino nuevo. Versículo 35. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilar. Entonces llegamos al momento en que Jesús es crucificado. Versículo 35. Miren lo que dice aquí en esa palabra, lo crucificaron. La Biblia no nos da más detalles, ¿cierto? No nos da descripciones explícitas de lo que implicaba de todo ese sufrimiento. El pastor hace 8 días nos lo mencionaba. Y voy a leerlo para que cada uno de nosotros reflexione en lo que tuvo que padecer Jesús, en lo que padeció Jesús, por usted y por mí. Primero que todo, la crucifixión pues no fue un invento romano, pero los romanos, entre comillas, lo perfeccionaron. La crucifixión se originó en Persia. Y el origen provino del hecho de que los persas consideraban la tierra como sagrada. Entonces los principales malhechores no debían morir en tierra, sino sin tocarla. Entonces por eso eran elevados sobre un madero y allí morían, lentamente. Pero entonces, como decimos los romanos, perfeccionaron esto y lo convirtieron en la muerte más dolorosa, más sangrienta y más aterradora posible. El doctor William Edwards, en 1983, escribió el siguiente artículo para una revista de asociación médica con el título Sobre la muerte física de Jesús. Y a continuación, textualmente, voy a citar las siguientes palabras escritas por el doctor allí. La espalda de la víctima se desgarraba y las heridas quedaban abiertas por los latigazos. Hace 8 días vimos como el pastor nos mostraba que eran varias las puntas y que en las puntas había una especie de bolas de metal susuras que desgarraban la piel. Luego que se habían las heridas, la sangre coagulada y solidificada era arrancada junto con la ropa que se le quitaba en el lugar de la crucifixión. Cuando se les tiraba al piso para clavar las manos a la viga transversal, las heridas se abrían otra vez. Se profundizaban y se contaminaban con la tierra. Cada aliento exhalado de la cruz levantaba las dolorosas heridas en su espalda, raspaban con la áspera madera de la liga vertical y se agravaban más. Al clavar el clavo a través de la muñeca, se dañaba el nervio medio. Este nervio estimulado causaba un dolor ardiente en ambos brazos y a menudo resultaba en que las manos de la víctima eran contraídas como una garra. Más allá del dolor extremo, el mayor efecto de la crucifixión era la interferencia con la respiración normal. El peso del cuerpo jalando hacia abajo, los brazos y los hombros, tendía a fijar los músculos respiratorios en un estado de inhalación, impidiendo que se exhalaran. La falta de respiración adecuada resultaba en severos calambres musculares, los cuales dificultaban aún más la respiración.
Para respirar adecuadamente, uno tenía que levantar el cuerpo. El crucificado tenía que levantar el cuerpo empujándose con los pies, flexionar los codos y abrir un poco los hombros. Poner el peso de los pies producía aún más dolor y flexionar los codos causaba el movimiento de las muñecas que colgaban de los clavos. Levantar el cuerpo para respirar también raspaba dolorosamente la espalda contra el áspero poste de la madera. Cada esfuerzo por respirar era agonizante, fatigante y resultaba en una muerte más rápida. No era fuera de lo común que los insectos volaran o cavaran sobre las heridas abiertas o sobre los ojos, oídos o nariz de la víctima moribunda e indefensa. Y las aves de rapiña destrozaban estos sitios. Es más, era costumbre dejar los cuerpos en la cruz para que fueran devorados por los animales depredadores. Pero este no era el caso, o no fue el caso de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que los judíos estaban celebrando la Pascua y ellos estaban afanados para que la muerte fuese antes de las 6 de la tarde, porque ya empezaban con sus ritos y ya realizar cualquier actividad después de esa hora era pecaminosa, entonces ellos sí tenían la necesidad de que la muerte fuese rápida. Dentro de 8 días veremos cómo inclusive había métodos para agilizar la muerte y que a los ladrones que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo les tuvieron que aplicar estos métodos. La muerte por crucifixión podía ser ocasionada por diversas razones. O sea, ¿por qué se moría alguien que estaba crucificado? Le podía dar un shock agudo por la pérdida de sangre. Podía estar demasiado cansado y ser incapaz de seguir respirando. Le podía morir de deshidratación. Le podría dar un ataque cardíaco provocado por la angustia o una insuficiencia cardíaca congestiva que conducía a una ruptura cardíaca. Y lo que les decía hace un momento, si la víctima no moría lo suficientemente pronto, le quebraban las piernas y de esta manera, como el peso no tenía que apoyarse, moría ahogado por el peso de su propio cuerpo. Este acto era tan cruel, tan despiadado, que a ningún ciudadano romano se le permitía que fuese crucificado, independiente de cuál fuera su condena o su pecado, no permitía, a menos de que fuera un desertor. ¿Cierto? Por orden del César, esta muerte estaba reservada solamente para los peores criminales y para las clases más bajas. Decía Cicerón, es un crimen atar a un ciudadano romano, azotarlo es maldad, ejecutarlo es casi asesinato, pero crucificarlo es un acto tan abominable que es imposible encontrar una palabra adecuada para expresar. Hermanos, esto fue lo que padeció Jesucristo. Esto fue lo que padeció Jesucristo. Allí dice, en el texto de Mateo dice, lo crucificaron. Para Mateo y para los de la época, sabían todo lo que conllevaba, pero para nosotros 2000 años después quizás se nos volvió tan común mencionar la muerte en la cruz. Se nos volvió tan común decir el sacrificio de Cristo en la cruz, que no dimensionamos el dolor, el sufrimiento tan intenso que tuvo que resistir Jesucristo hombre para liberarnos a nosotros de nuestra culpa y de nuestros pecados. Ahora, es importante entender que Jesús sufrió esto, pero lo hizo teniendo el control absolutamente de todo. Él era Jesucristo hombre, pero también era Jesucristo Dios. Y él tenía un conocimiento pleno de todo lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía cada instante. Él no fue una víctima de las circunstancias. Él sabía que estaba destinado a morir allí. Él sabía todo cuanto había de suceder.
Dice, es difícil para alguien soportar una tortura de esta manera, pero para alguien voluntariamente aceptar esto por otros, por pecadores, es impresionante. Es el acto de amor más grande que ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces, el Señor fue crucificado. Y dice a sí mismo, y repartieron su ropa echando suerte. En el libro de Juan, capítulo 19, están allí los soldados y dice, bueno, se están repartiendo la ropa, pues llegan a la túnica y dicen, no la adivinamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Dice allí en el texto de Juan, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 22. Es más, varios de las palabras dichas por Jesús en la cruz son tomadas de este salmo. Miren algunas cosas que dice el Salmo 22. El Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden que estas son las palabras que dice Jesús en la cruz, ya a punto de morir. Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Vemos como Jesús es allí crucificado y todos, de ahí la escritura que menea la cabeza, que decía, pues no eres Dios, baja de la cruz. Versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, eres el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti y echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y en el versículo 18 está lo que acabamos de citar. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero tú, Señor, no te alejes, pues a mí, ven pronto en mi auxilio. Jesús, hermanos, perdió absolutamente todo lo que humanamente podría tener. En la cruz perdió inclusive la dignidad del ser humano al ser desnudado completamente. ¿Sí? Su ropa fue repartida, él fue humillado, se volvió absolutamente pobre por nosotros, absolutamente pobre, sin nada, para que nosotros pudiésemos ser ricos por la gracia de él, pudiésemos tener la salvación algún día por su misericordia. Entonces vemos cómo allí también se cumple parte de la profecía. Y vemos cómo Jesús, ratificamos que Jesús tuvo el control absolutamente de todo, porque sabía cuándo sucedería hasta con el más mínimo detalle. Y dice ahí el versículo 36, y se sentaron a vigilarlo. Esto de sentaron a vigilarlo era para evitar que cualquier otra persona, pues, o grupo de personas lo bajaran de la cruz, intentaran rescatarlo. Versículo 37. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. En el texto de Juan 19 dice que los líderes religiosos objetaron ese título y ellos sintieron que era falso. Ahí en el capítulo 19, versículo 21 de Juan dice, no escribió Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser el Rey de los judíos. Y dice, no fuimos nosotros los que le otorgamos ese título, él mismo se lo otorgó. A lo que Pilato contestó, lo que es escrito, escrito queda. Entonces vemos cómo a Jesús le ponen este título. Precisamente sabemos que cuando estaban en la casa de Caifás y le estaban acusando injustamente, que no encontraban realmente motivos, dijeron, este dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. ¿Cierto? Este dijo que era el hijo de Dios. Este se ha hecho llamar el rey, ¿cierto? Que era con la intención de que los romanos se sintieran aludidos, porque
el rey César, o la figura de César era única, era soberana para ellos y nadie podía ser comparado a él. Entonces eran acusando a Jesús y para que el imperio hubiese de alguna manera amenazado. Entonces, ves, se ha proclamado rey. ¿Sí? Entonces, ese es la estampa, eso es el anuncio que ponen en la muerte, en la cruz de Jesús. Jesús, el rey de los judíos. Hemos estudiado todo el libro de Mateo, hemos visto cómo Jesús es el rey y en la cruz pusieron esto, Jesús, rey de los judíos. Hermanos, 2000 años después. Y para aquellos que hemos entendido quién fue Jesús, Jesús no fue un hombre más, Jesús no fue un profeta, simplemente que Jesús no fue otro más como nosotros, sino que fue el único que venció la muerte, el único que pudo haber pagado por nuestros pecados, ese cordero inmaculado. Para esos que entendemos eso, yo creo que este anuncio no sería Jesús, rey de los judíos, Jesús, rey de la humanidad. ¿Sí? Jesús es nuestro rey, rey de nosotros los cristianos, pero para nosotros Jesús es el rey de la humanidad. ¿Sí? Fue partícipe en la creación y es el que estará en el último momento juzgando las naciones. Jesús es nuestro rey. Ahora, hermanos, nosotros sí lo valoramos como nuestro rey. Sí le valoramos. Sí le honramos como el rey de nuestra vida. Sí valoramos su obra y su amor por nosotros. Con nuestras obras, pensamientos, actitudes, testimonios, con nuestra vida honramos a Jesús nuestro rey. Seamos muy racionales en entender esa obra de Cristo, entender el sacrificio por nosotros y de responder si sinceramente sí estamos actuando conforme a ese rey, ¿sí? Y si sí le estamos honrando como realmente él lo merece. Versículo 38 dice, con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto de que crucificaron uno a la derecha y otro a la izquierda podría dar a entender la importancia de toda Jesús. O sea, de los tres, este es el más importante. Realmente fue condenado sin causa justa y puesto al lado de los transgresores de la ley, de los pecadores que realmente lo merecían. Fue crucificado como si fuera el peor criminal. Vemos que en el libro de Lucas, capítulo 23, nos dicen que uno de estos ladrones se arrepintió y el otro no. Y vale la pena mencionar eso, ¿cierto? El ejemplo del ladrón que se arrepintió, pues a nosotros nos llena de regocijo. Pues nos muestra que Dios en su soberanía y en su autoridad puede salvar a un pecador, inclusive a minutos de abandonar su cuerpo en la tierra. Ahora, no debemos esperar que Dios actúe así en nosotros. Dios se ha dado a conocer a nosotros con suficiente tiempo. Y creo que el hecho de que se nos haya dado a conocer y de que nosotros le conozcamos nos debe hacer partícipes en la obra de honrarle, de testificarle con nuestra vida. ¿Sí? ¿Podría alguien pensar en que es bueno disfrutar de los placeres del pecado primero y arrepentirse a último momento, como lo hizo este ladrón? Pero ¿quién nos garantiza que nuestra muerte sea instantánea? ¿Vieron lo que sucedió esta semana
allá abajo del éxito de Robledo. Una volqueta se quedó sin frenos, después yo no sé cuántos carros y a varios motociclistas. Creo que el saldo es como de 5 personas muertas, sí, 4 personas muertas, 5 personas muertas y otros heridos. Alguno de los que iban en esas motos estaba vivo y a los 2 segundos estaba totalmente aplastado. Nosotros, ¿quién nos garantiza que no vaya a ser así nuestra muerte? ¿Y quién nos garantiza que esperando para arrepentirnos posteriormente no tengamos tiempo de saldar nuestras cuentas con Dios aquí en la tierra? No quiere decir que si entregamos nuestra vida a Dios dejaremos de ser pecadores. No, nuestra naturaleza humana no nos evita eso. Pero si manifestamos la intención de no pecar más, el Señor nos ayuda en esa tarea. Y confesamos nuestros pecados delante de Él. Y si cada que vamos a tomar la cena reflexionamos en esa obra de Cristo en la cruz, en la resurrección, Él nos perdona. Lo importante es que sí haya habido un arrepentimiento de cada uno de nosotros y haberle recibido a Él como el Señor y Salvador de la vida. Pasamos a ver la segunda división, la segunda parte del texto, en la cual Jesús es injuriado estando en la cruz. Versículos 39 al 44. Los que pasaban meneaban la cabeza, como decía el Salmo 22, ¿cierto? Y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creemos en él. Él confía en Dios, pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo yo soy el Hijo de Dios? Y los bandidos que estaban con él crucificados también lo insultaban. Hermanos, yo creo que nada puede ser más tormentoso que padecer ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, saber que se está pagando, saber que es inocente y que está padeciendo ese sufrimiento por la salvación de pecadores y que enseguida ellos se burlen de él, enseguida lo injurien. En un momento en que el Señor humanamente lo que necesitaba era compasión y misericordia, seguía recibiendo lo peor que el ser humano puede producir. Lo peor que el ser humano puede producir. Entonces, además de que lo torturaron, lo escupieron, lo humillaron, seguían injuriándolo y además se convertían en tentadores. ¿Sí? Los judíos injuriaban a Jesús haciendo alusión a la destrucción y reconstrucción del templo en 3 días. ¿Cierto? Miren que ahí en el versículo 40 dice, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reconstruyes. Recuerden el episodio del templo, cuando Jesús va y ve que hay unos mercaderes en el templo y él arroja las cosas al piso y dice que respeten la casa del Padre. En Juan 2, capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que escrito está, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tiras esto? ¿Con qué autoridad tiras esto? Y Jesús les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba era del templo de su cuerpo. Entonces ellos recordaron ese episodio y decían, usted no dijo pues que en 3 días que destruyeran el templo y usted en 3 días lo levantaba.
no sabían que justo a partir de ese momento iba a empezar esa reconstrucción de ese templo que era el cuerpo de Cristo. ¿Sí? 3 días después, resucitado como ningún otro ser por, por obra propia, se le presenta a los discípulos. Entonces ellos hablan de esto, pero no tenían el conocimiento y no sabían que estaba precisamente aconteciendo esto que ellos decían. ¿Sí? Es muy eso ver cómo se burlan de Jesús en todas sus manifestaciones. Se burlaron de él como un salvador, porque dice, ahí el versículo 42 dice, salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Se burlaron del Salvador. Se burlaron de él como rey. Miren el letrero que pusieron, el rey de los judíos. Por eso fue condenado, el rey de los judíos. Se burlaron de él como un creyente que confiaba en Dios. Versículo 43 dice, él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora. Si realmente lo quiere, que Dios lo libre. Entonces se burlaron de él por creer en Dios. Se burlaron de él como hijo de Dios. Ahí mismo en el versículo 43 dice, ¿acaso no dijo yo soy el hijo de Dios? Ellos actuaron, hermanos, como si fueran a creer que por lo que ellos dijeran, él iba a actuar conforme a la voluntad de él. Pero, sin embargo, precisamente porque Cristo no se salvó allí, en aquel lugar, a sí mismo, porque podría haberlo hecho, sino que murió en la cruz, fue que nos salvó a nosotros. Él resucitó de los muertos, pero eso ni siquiera ellos lo creyeron, ¿cierto? Pensemos, hermanos, que si Jesús hubiese bajado de la cruz en ese momento y si hubiese librado de la muerte, no se hubiese consumado la obra redentora. Además, Satanás hubiese vencido. Imagínense ustedes en el lugar de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, ante semejante sufrimiento y humillación, y con el poder de Dios. Las palabras de los judíos eran una gran tentación para demostrar su poder y su divinidad. Pero Jesús nunca mostró su poder para su propio beneficio. Recuerden que cuando fue llevado a donde Herodes, Herodes se puso muy contento y estaba como muy ansioso por conocer a Jesús, por lo que había oído. Y esa es la palabra que estaba ansioso por ver uno de sus milagros. ¿Y qué hizo Jesús? Ni siquiera le dirigió la palabra. Jesús realizó milagros, sanaciones, hizo que algunos recobraran la vista, que, que los paralíticos caminaran, ¿sí? Hizo que su amigo resucitara. Hizo grandes cosas, pero nunca hizo nada para sí mismo. Él lo hizo porque la escritura tenía que cumplirse y porque estos milagros también daban cuenta de quién era él y que venía de parte de Dios. Pero él realmente, allí colgado en la cruz, como dijo antes de ser crucificado, pues si me quisiese librar de esto, vendrían legiones de ángeles y me defenderían. Pero él no usó su poder, él no usó la capacidad que tenía como Dios para librarse de ese amargo sufrimiento. Él con valentía padeció por nosotros. No se libró ni en lo más mínimo. Pudo haber recibido un poco de ese vino con hielo para que se le anestesiara un poco el dolor, y ni eso. Él no renunció a lo más mínimo por nosotros. ¿Cierto? O sea, padeció absolutamente todo lo que humanamente pudo haber padecido por nosotros. También muy significante ver cómo Jesús ante el desprecio, ante el escarnio, ante esa tortura, ante ese dolor, esa humillación,
¿Cómo asumió él esto? Él despreció el desprecio. Él no se igualó. Él no contestó de una manera grosera, de una manera agresiva. ¿Sí? Jesús definitivamente, hermanos, para nosotros es el ejemplo que debemos seguir en todos los sentidos. Él es un referente en todo lo bueno. Nos enseñó mansedumbre, nos enseñó humildad, nos enseñó paciencia, nos enseñó sabiduría, amor, y nos enseñó aquí también cómo afrontar el desprecio y el escarnio. Pensar que nosotros no soportamos ni el más mínimo reproche. Y ahí me pongo yo en el primer lugar. Si mi esposa me dice que me equivocó, yo inmediatamente le contesto diciéndole que no me equivoqué, porque no me equivoqué. Y si estoy conduciendo y llega otro y me tira el carro y me insulta, yo volteo y le contesto y también me enojo. Si estoy jugando un partido de fútbol y alguien me dio una patada, yo también me desquito. O se la reprocho. Si alguien me causa dolor, yo busco el decir. Este me tumbó. Pero era que me decir, yo también lo tumbó. Me engañó, me volvió mal. Pero era que la próxima se le... Esa es la manera en que pensamos muchas veces. El Señor ante este sufrimiento, ante este dolor, ante esta angustia, ante este profundo dolor que le estaba causando, lo único que hizo fue callar, aguantar. ¿Sí? ¿Será que en algún momento tenemos nosotros también esa capacidad? No solamente para perdonar al que nos ha causado dolor, sino también inclusive para omitirlo, para que nos resbale aquello que no nos edifica, aquello que nos es provenido con la intención de herirnos y de alejarnos de la comunión con Dios. Dios quiera que sí, en este camino podamos perfeccionarnos y ser capaces de omitir los insultos, de omitir las iras, de omitir todo eso. Jesús definitivamente para nosotros fue y será siempre nuestro mayor ejemplo. Reflexionando acerca del impresionante sufrimiento de Jesús, de la gran humillación y del dolor que él padeció, no nos queda más que procurar que ese sacrificio no haya sido en vano para ninguno de nosotros. Ya que aquellos, hermanos, aquellos que no se arrepienten y no reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ese sacrificio no representa ningún beneficio, ninguno. Y no puedo terminar sin volver a hacer alusión a dos textos que leímos hace 8 días y que nos explican y nos muestran por qué Cristo padeció todo esto, para qué lo padeció por todos nosotros. Romanos 5, voy a leer versículos 6 al 11. ¿Me quieren acompañar? Romanos 5, versículos 6 al 11. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por los impíos, murió por pecadores. Nosotros no habíamos sido reconciliados. Él murió por nosotros. Dice aquí el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Alguno de ustedes o yo sea capaz de tomar el lugar de un hijo? Mi hijo va a morir, no. Yo entrego mi vida por la de mi hijo.
apenas lo haría alguien por un justo. Pero Jesús lo hizo por pecadores, por pecadores. Pudiera ser que algunos van a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Amén. Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Fuimos reconciliados con el Padre por la muerte de Jesús. Y por esa muerte es que podemos tener acceso y tener el beneficio en la eternidad de estar al lado de Cristo y al lado del Padre. Hechos 2, 36, 39. Hechos 2, 36, 39. Este texto ya lo hemos leído varias oportunidades recientemente. Dice el apóstol allí: sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús aquí vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y alguno de nosotros, alguno de los que escucha este mensaje posteriormente, aún no se ha arrepentido, está a tiempo de hacerlo. El Señor le está haciendo ese llamado. Está diciendo: arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntese. Y bautícese en nombre de Jesucristo, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, para perdón de los pecados. Y dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, contamos con esa promesa de que vamos a recibir al Espíritu Santo y Él nos ayudará. Él nos ayudará en esa batalla que vamos a librar a diario, pero que si la libramos de manera independiente es una batalla que tenemos perdida. Pero que si la libramos con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, en Él, mediante Él, la vamos a ganar. Por su gloria, ¿cierto? Para su gloria, pero por su misericordia, por su divina gracia. Y dice que esa promesa es para nosotros, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos los que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, predestinó para que así lo fuera. Amén, hermano. Amado Dios, infinitas gracias te damos. Damos gracias por tu inmenso, inmenso, inmenso sacrificio por cada uno de nosotros. Señor, no lo merecíamos, no merecíamos lo que tú realizaste por nosotros, pero a ti te plació. Pensando, Señor, con detenimiento en estas últimas predicaciones, en todo lo que tuvo que Jesucristo padecer en la cruz, nos damos cuenta de lo que fuimos librados, Señor, y de lo difícil que fue, de lo grande que ha sido esta obra. Señor, no queremos menospreciar ni minimizar esa obra, Señor. Ayúdanos a honrarte cada vez más con nuestra vida, a ser conscientes plenamente del amor que tú nos tienes para
poder, mediante esa obra redentora, que nos hayas librado de lo que merecíamos. Te pedimos, Señor, que tu obra en la cruz no sea en vano para nosotros. Pero también, Señor, te pedimos por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, todas las personas a las que amamos. Nosotros, Señor, deseamos, conforme a tu voluntad, que ellos te conozcan, Dios, pero también reconocemos tu soberanía y sabemos que tú te das a conocer y a entender solamente a aquellos que tú has predestinado. Nosotros en nuestra humanidad te oramos por los seres a los que amamos. Y si por tu divina misericordia y tu voluntad ellos han sido elegidos y han de conocerte, Señor, te agradeceremos eternamente y estaremos gozosos en compartir con ellos alabanza, Señor, a tu nombre. Te pedimos, Dios, que la palabra que escuchamos no salga vacía de nosotros, Señor. Que realices la obra en cada uno de los corazones conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en todo momento a ser conscientes del precio pagado por nosotros en la cruz. Ayúdanos a ser conscientes de los beneficios recibidos. Ayúdanos a ser conscientes de las promesas que tú tienes para con nosotros. Pero, Señor, también ayúdanos a vivir una vida conforme a todos esos beneficios, conforme a todas esas promesas, conforme a todo ese sacrificio realizado por nosotros. Ayúdanos, Señor, a testimoniar, a que a través de nuestra vida, Señor, otros te puedan conocer y en un futuro, Señor, también alabar tu nombre, bendecirte y adorarte. Te damos infinitas gracias, Señor, y reconocemos tu grandeza, tu misericordia, tu amor. Te damos infinitas gracias, Señor, por la palabra recibida en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.